Saludos y buenas tardes. Yo soy el TCU Jimmy García y mi equipo está conformado por el ingeniero Roilán Rivero, el ingeniero Eduardo Flores y el TCU Luis Pérez y mi persona. A mí me tocó hablarles sobre contaminantes del combustible en aviación. ¿Qué son los agentes contaminantes del combustible? Son todos los agregados o añadidos, tanto no deseados como no esperados en el combustible, que pueden afectar el funcionamiento de ambos motores en aeronaves. Como observamos en este ejemplo, vamos a suponer que esta es la gandola que va a despachar el combustible. Para eso tiene la válvula de drenado, que es la encargada de recoger todos esos agentes contaminantes para que el combustible salga limpio y a su vez alimente a ambos tanques, tanto el tanque principal izquierdo como el tanque principal derecho. Pero ¿qué sucede también? Que nada gano con sacar ese combustible limpio si ambos tanques están sucios, llenos de partículas alrededor. Y eso es un contaminante. A su vez, nuevamente la bomba succiona todo ese combustible contaminado, tapa los filtros y afecta el funcionamiento de ambos motores. Por ende, no va a prender la aeronave porque está nuevamente contaminado el combustible. ¿Cómo se contamina el combustible de aviación? Tenemos la fase 1, fase 2 y la fase 3. La fase 1, el combustible viene por las refinerías o por los buques. Tenemos el prefiltro micrónico, que es el encargado de recoger todos esos agentes contaminantes, todas esas partículas, para que el combustible salga totalmente limpio al 100%. Luego pasa el combustible al tanque de almacenamiento, en la cual almacena todo ese combustible para que nuevamente sea despachado a la gandola. Y tenemos lo que se llama en la fase 3 el filtro separador, que la función de ese filtro separador es recoger todas esas partículas o todos esos agentes contaminantes y sacar nuevamente el combustible limpio. A veces sucede también que en estos tanques, así el combustible esté limpio, si no se le hace el mantenimiento adecuado, siempre van a quedar agentes contaminantes o pequeñas partículas que pueden ensuciar el combustible. O también si llueve y hay, por decirte, en la tapa arriba del tanque de almacenamiento un hueco pequeño, esa agua va a drenar por allí y va a contaminar el combustible. Después que el combustible sale por este filtro y hace toda su función, nuevamente es despachado a las gandolas, que llevan nuevamente el combustible al estacionamiento de la aviación para que a su vez sea despachado en el mismo. Tipo de agente contaminante del combustible de la aviación. Tenemos lo que es el contaminante sólido, los agentes tensioactivos, microbiológicos y por último el agua. Contaminante sólido. Tenemos el polvo, los residuos sólidos del humo y los residuos del óxido de las tuberías. Agente contaminante tensioactivo. Los agentes contaminantes tensioactivos se incorporan al combustible cuando circula en los helioductos multiproductos desde la refinería al almacenamiento interno. Como lo expliqué anteriormente, las refinerías, por ahí circula el combustible. Siempre en esas tuberías van a haber partículas o agentes contaminantes que van a contaminar el combustible. Y para que nuevamente sea despachado al almacenamiento interno, que es el tanque donde se almacena el combustible, para eso utilizamos la válvula de drenado, que es la encargada de succionar ese combustible, recoger todos los agentes contaminantes para que el combustible nuevamente salga limpio. Tipos. Tenemos
Aditivos dispersantes. Pueden ocasionar la dispersión de las moléculas solubles o no solubles, alterando de forma negativa la calidad del combustible. También tenemos los aditivos colorantes. Pueden modificar la densidad del combustible cambiando sus características químicas. También tenemos los aditivos antiestáticos. Aunque evita la estática, se constituye lamentablemente en un medio permeable que altera la constitución interna del combustible. Otro tipo de contaminantes tenemos hongos, mohos, las bacterias aeróbicas, anaeróbicas también. Y por último, que es el contaminante del agua. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un motor de un Octra. Vamos a suponer que este es el motor de una aeronave. ¿Qué sucede si el combustible llega totalmente contaminado con agua? El motor no va a prender porque no hay la chispa y por ende el motor no va a funcionar. En este ejemplo que tengo aquí observamos cómo el combustible se encuentra aquí arriba y el agua se encuentra aquí abajo. El combustible está totalmente contaminado. ¿Cuál es la función de drenar el combustible? Para eso tenemos la válvula de drenado, que su función es sacar toda esta agua que está aquí para que este combustible salga 100% limpio. Esa es la función. Por su atención, muchas gracias. Esa fue toda mi exposición. Espero que le haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.